Saludos, muy buenos días desde la ciudad héroe, rebelde y hospitalaria de Cuba. Estamos en el Hospital Civil Saturnino Lora, hoy Parque Abel Santa María, donde se desarrolló el alegato de autodefensa La historia me absolverá aquel 16 de octubre. En aquella fecha el líder entró por este mismo pasillo para protagonizar uno de los alegatos más importantes de la historia de Cuba, programa político y documento jurídico. Le invito a conocer la trascendencia de este hecho en la mañana de hoy. De casualidad estaba en el hospital y entonces pude entrevistarme con todos ellos y esconderles cosas, y yo estaba presente en todo eso, que como yo era santiaguera y estaba vestida, siempre yo estaba en el hospital porque tenía amistades que operaban. Marta Rojas lo cuenta en Zoom cada vez que la entrevista. Por ahí salieron dos muchachas, una que se llama María Antonia Figueroa y la otra, Nilda Ferrer. Y entonces ellas se metieron por la noche porque se enteraron que al otro día iban a juzgar a Fidel. Y como él, cuando venía como por aquí, ellas salieron de uno de esos cuartos y dijeron: Fidel, Santiago de Cuba está contigo. Gracias, Santiago. Estamos en el lugar de los hechos, en la sala de estudios de enfermeras del Hospital Civil Saturnino Lora, donde se desarrolló el alegato de autodefensa de Fidel Castro, La historia me absolverá. Es un gusto tener en esta mañana al profesor Walter Mondelo, director en Ciencias Jurídicas e investigador de nuestra universidad. Profesor, vamos a comenzar por el contexto en el que se desarrolla el alegato de autodefensa de Fidel Castro. Bueno, es un contexto políticamente muy convulso, porque luego de los hechos del Moncada, el asalto a las instalaciones militares del cuartel y también del cuartel de Bayamo, la tiranía había hecho un gran esfuerzo propagandístico por deslegitimar a los atacantes, por presentarlos como miembros de una conspiración armada por los antiguos políticos, por toda la politiquería corrupta. Ese es el discurso de la tiranía. Y mantenerlos en prisión hasta poder celebrar el juicio en las mejores condiciones de propaganda para el régimen. Por supuesto, Fidel y el resto de sus compañeros en las condiciones muy difíciles en que estaban guardando prisión provisional hasta el juicio, Fidel fue preparando con los pocos libros que tenía a su alcance un alegato de autodefensa que ya él previó que iba a convertirse en el punto de viraje de la situación, que iba a convertir a la tiranía de acusadores, en acusados por toda la gama de crímenes monstruosos que habían tratado de ocultar, y que Fidel se ocupó a través de mucha información que logró obtener por diferentes vías, estando incluso en prisión, para desmantelar todo el conjunto de las propagandas y las mentiras y las distorsiones de los voceros del régimen. Una parte importante del juicio, profesor, se desarrolla en el Palacio de Justicia, muy cercano a este lugar. Pero ¿por qué cambiar de escenario, atendiendo a las circunstancias que tenía el juicio y el impacto mediático que tenía? ¿Por qué cambiar de escenario y traerlo para este entorno? El principal temor del régimen, que luego se confirmó como un temor justificado, era que el juicio se convirtiera en un escenario desde el cual denunciar los crímenes, los atropellos, las violaciones de la legalidad cometidas por el régimen tiránico de Batista. Y pretendieron, al pasar las sesiones del juicio para aquí, eliminar gran parte de las repercusiones que estaba teniendo ya el juicio en el Tribunal Provincial, porque incluso las personas se reunían fuera del tribunal y intentaban entender lo que estaba pasando, porque todo el mundo quería saber qué fue lo que pasó el día 26 de junio. La propaganda del régimen, por supuesto, no iba a decir absolutamente nada sobre eso, iba a ocultarlos una montaña de mentiras. Entonces había que hacer ver a la opinión pública de Cuba cuáles eran las intenciones de los asaltantes, que estaban muy lejos de ser un típico golpe, un típico intento insurreccional de lo que Cuba estaba llena, sino que pretendían rescatar la república de manos de un régimen despótico. Lo mismo que querían hacer los independentistas en el 68, en el 95, lo mismo que pretendió hacer Guiteras luego contra Machado. O sea, eran continuadores de una tradición, y es un punto esencial. Fidel, con este documento, se presenta ante el pueblo de Cuba como el heredero de esta tradición de patriotas, de luchadores por la independencia, de luchadores por la libertad, y lo convierte en una figura nacional. ¿Qué le parece si hacemos una pequeña pausa en el diálogo para conocer un poco lo que sucedió en este lugar, con el testimonio de dos mujeres que estuvieron presentes en ese instante, la periodista Marta Rojas y la abogada
Pilar Seisdedos. Veamos. Yo esperaba que el fiscal hiciera una locución muy larga, pero el fiscal se limita a decir que se va a juzgar por el artículo tal y más cual del Código de Defensa, así muy breve, porque no le quería dar oportunidad a Fidel a que hablara. Pero precisamente por eso es que Fidel entonces desarrolla con más tiempo todo, porque empieza a hablar porque tiene todo el tiempo. Se supone que ese juicio iba a durar la mañana, pero al ser así, él entonces ya tiene preparado desde la cárcel de Boniato, desde que lo sacaron del Palacio de Justicia, ya habría preparado todo aquello. Y lo primero que él dijo, como muy emocionada, que nunca un abogado había tenido que defender en circunstancias tan difíciles. Porque estaba todo, esto era soldados con fusiles con bayonetas. Y se lamentó mucho de todos sus compañeros que después del combate habían sido asesinados. Pero rápidamente él se recuperó y empezó a hablar con mucha precisión, con mucha claridad, con una valentía, con una serenidad, exponiendo toda la situación político, social y económica del país. Nosotros continuamos el diálogo desde la sala de estudio de enfermeras del Hospital Civil Saturnino Lora. Profesor, ¿qué elementos sustentaron el alegato de autodefensa de Fidel Castro? Bueno, Fidel, en su alegato, por supuesto, como abogado, ataca primeramente la figura jurídica de la que se le estaba acusando, el tipo delictivo de alzamiento contra los poderes del Estado, tal y como estaba previsto en el Código Penal vigente en aquel momento. Entonces Fidel se ocupa de demostrar, a mi juicio de manera enormemente elocuente, de una forma magistral, con una oratoria jurídico-política de las más elevadas que se pueden encontrar en el siglo XX cubano, demuestra cómo en Cuba, primero que nada, no había un régimen jurídico, no existía ya una república, no existían poderes en el sentido estricto, poderes del Estado, y que el alzamiento o el ataque al cuartel Moncada y la insurrección popular eran completamente legítimas de acuerdo con el propio articulado de la Constitución del 40, de acuerdo con toda la tradición de rebeldía y de insurrección cubana y de acuerdo también con toda la tradición política y jurídica mundial. Tomando en cuenta esos aspectos mencionados, vamos a hablar de la trascendencia como alegato, como documento jurídico, pero también como programa político de La Historia Me Absolverá. Yo creo que su importancia, su relevancia no ha hecho más que crecer. O sea, se trata sin ninguna discusión de uno de los documentos, de los textos políticos jurídicos más importantes de la historia de Cuba. Sin discusión, eso ni siquiera es opinable. Primero por la enorme potencia, el poder oratorio, político y jurídico de las palabras de Fidel. Luego por la repercusión que tuvieron en medio de un régimen que cada día desnudaba más su carácter criminal, completamente violador de cualquier mínima garantía jurídica de los ciudadanos, y en medio de una efervescencia además que no hizo más que crecer con el tiempo hasta terminar en la gloriosa victoria de enero del 59, y finalmente porque en él, y eso Fidel fue muy consciente de eso desde el primer día, se lo dice a Melvin incluso en una carta, aquí está el programa político de la revolución, completo. O sea, el centro del discurso, yo mencioné antes la parte final, pero el centro del discurso es lo que se proponían hacer los miembros del movimiento 16 de julio cuando, si finalmente tenía éxito la insurrección popular contra Batista. O sea, el programa completo para corregir lo que él llamó los 6 grandes problemas de Cuba, que por supuesto la obra de la revolución se puede resumir en el programa del Moncada. Le agradezco, profesor, el habernos acompañado en esta mañana por sus reflexiones en torno a La Historia Me Absolverá, y nosotros nos despedimos de esta manera. Gracias por habernos acompañado y muy buenos días.